Hoy te mostraré cómo agregar esta animación 3D a una foto. Para este tutorial, usaré esta foto como fondo. Crearé una nueva capa sólida para agregarle el efecto elemento 3D. Llamaré a esta capa elemento 3D. Dejaré que el color sea negro y seleccionaré aceptar. Ahora agregaré el efecto elemento 3D a la nueva capa que acabo de crear. Pueden ver la configuración de los efectos en la ventana Control de efectos. Seleccionemos el botón Configuración de pantalla. Dentro de la interfaz de Element 3D, vayamos a la carpeta que contiene los modelos que vienen con Element 3D. Dentro vamos a encontrar el modelo con el que queremos trabajar. Para este tutorial, seleccionaré la bebida gaseosa diética. Verá la lata de refresco en el lado izquierdo de la ventana y en el lado derecho verá que se creó una carpeta y dentro de esa carpeta estará la lata de refresco. También verá un número junto de la carpeta. Ese número representa el grupo al que pertenece el modelo. Cambiaré la escala de la lata a 20. Y agregaré un mapa de luz ambiental para agregar algo de iluminación a la lata. El mapa Environment Light proviene del paquete Video Copilots Backlight. Voy a seleccionar este. Inmediatamente puede ver que la iluminación de la lata de refresco cambia. Ahora voy a cambiar el brillo de las latas de refresco. Ahora seleccionemos la capa de textura y cambiar el brillo a 60. Puede ver que la superficie de la lata es menos brillante. Ahora agregaré un plano porque quiero agregar sombras y reflejos. Lo escalaré según como sea necesario. Ahora agregaré un material que viene con Element 3D. Se llama Matte Shadow. Haré clic y arrastraré esto al modelo plano. Cambiemos algunos ajustes del suelo. En modo reflejo, cambiemos el modo a superficie de espejo. Aparecerá un cuadro de color cian con flechas puntando hacia arriba. Ahora seleccionemos la capa de textura y ajustemos algunas de sus configuraciones. En avanzado, marquemos la Matte Reflection y Draw Back Faces. Ahora, en reflejo, vamos a cambiar la intensidad y verás el reflejo más claro. Una vez que esté satisfecho, seleccionaré el botón Aceptar. Pueden ver la lata en el centro del marco. Sin embargo, quiero cambiar su posición. Para eso, hay que crear una nueva cámara. Dejaré el nombre como está. Me aseguraré de que el lente de la cámara que quiero sea de 35 mm. Ahora seleccionaré Aceptar. Cambiemos el ángulo de la cámara. Seleccionemos la herramienta cámara y coloquemos la lata de refresco encima de nuestra mesa. Ahora quiero girar la lata, pero no quiero girar la cámara. Quiero crear un objeto nulo para controlar la lata. Para eso, vayamos a la configuración del efecto Element 3D y en el grupo 1 crearemos la capa nula. Vayamos donde dice Crear grupo nulo y seleccione el botón Crear. Se habrá creado una nueva capa nula. Cambiemos el nombre de esa capa a Null Lata. Ahora vamos a rotar la lata. Perfecto.
Ahora quiero agregar sombras. Déjame ocultar estos menús. Vamos a configuración de render y entorno físico. Para la exposición, escribiré 1.4. Para gama, haré 1.6. Para influencia de iluminación, hagamos 0. Bajo iluminación, agregaré iluminación. Probemos este. ¿Qué hay de este? Mejor hagamos estilizado. Ahora vamos a rotar un poco la iluminación. Habilitemos la oclusión ambiental y cambiemos la intensidad a 7.5. Esto se ve bien. Y el contraste a 1. Vale, esto me parece bien. Ahora necesito agregar una sombra. Vamos a crear una nueva luz. El tipo de luz que usaré es luz concentrada. Le daré un nombre corto. Activaré la sombra seleccionando esta casilla. Colocaré a la luz para que brille desde la parte superior derecha. Bueno, vemos a la luz pero no la sombra. Ahora tenemos que activar las sombras. Para hacer eso, debemos volver a la configuración de Element 3D. En el menú de sombra, lo habilitamos. Ahora podemos ver la sombra. Posicionemos la sombra para que coincida con lo que tenemos en la foto. Agregaré una segunda vista para ayudarme a colocar la luz. Esto luce bien. Difundimos ahora la sombra de la data. Vayamos a opciones de luz y donde dice difusión de la sombra, hagamos 300. Esto se ve muy bien ahora, pero agreguemos algo de animación. Antes de comenzar a animar, necesito separar la capa de sombra de la lata. Para hacer eso, debemos ir a la configuración de Element 3D. Dentro de Element 3D, necesito dividir la lata y el piso en grupos separados. Crearé una nueva carpeta de grupo y lo convertiré en el grupo 2. Ahora, arrastraré el modelo del piso hasta él. Una vez que tenga ambos modelos en diferentes grupos, seleccionaré OK. Ahora, cuando vayamos a los menús de grupo, veré que el grupo 1 es para la lata y el grupo 2 es para la sombra y los reflejos. Para animar la lata, usaré la capa nula que creamos anteriormente. Recuerde que conectamos la lata a esta capa nula. Agreguemos un fotograma clave a la posición y la arrastraré aquí. Quiero que la lata salga de abajo de la mesa. Cambiaré el de posición aquí. Puedes ver cómo va la animación. Quiero agregar un poco más de animación. Así que moveré la lata un poco más arriba entre los fotogramas claves que creé. Ahora agregaré el segundo rebote. Eso se ve perfecto. Suavizaré la velocidad de la animación. Para eso, seleccionaré el fotograma clave y la tecla derecha del mouse.
vaya a Asistente de fotogramas clave y seleccione Desaceleración, aceleración suave. Haré lo mismo para esta fotograma clave. Eso se ve genial. Agregaré una animación más detallada, pero avanzaré rápidamente ya que no quiero que el video sea más largo. Esta animación se ve bien. Ahora tenemos que arreglar el reflejo de la mesa. Para arreglar eso necesitaremos crear una máscara. Para eso vamos a crear un nuevo sólido. Ahora hay que reducir la opacidad para ver dónde enmascarar. Seleccione la herramienta pluma y comience a enmascarar. Queremos dejar un poco de espacio para que el reflejo no termine en el borde de la mesa. Ahora, suavicemos los bordes de la máscara. Y luego aumentemos la opacidad a 100. Coloque la nueva capa de máscara encima de la capa Element 3D. Y a la capa Element 3D, cambie el mate de seguimiento a mate alfa. Déjeme ajustar la máscara. Ok. Veamos una vista previa de la animación. Perfecto. Espero que disfrutes de este tutorial. Si este video te ha resultado útil, suscríbete y déjame un like.